News en vivo desde el lugar de la noticia. Estamos en Colombia. ¿Y cuánto le cuesta a nuestro país el crimen y la violencia anualmente? Pues 16.000 millones de dólares este año, y tenemos más datos. Estamos con Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. Bienvenido a estos micrófonos y pantallas. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Contémosle, por favor, a los televidentes cómo se trata de desglosar este costo. ¿A quién le cuesta? ¿Le cuesta al Estado? ¿Nos cuesta a nosotros? ¿Cómo podemos entender esta cifra? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero, este es un estudio que hicimos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y FEDesarrollo, en donde se examinan los costos asociados con el crimen y la violencia en 22 países de América Latina. Y examinamos 3 costos directos del crimen y la violencia. El primero, relacionado con el costo público, es decir, lo que invierte el Estado para administrar la justicia, el sistema penitenciario y el costo de la policía. El segundo componente tiene que ver con el costo privado y especialmente relacionado con las inversiones que hacen las empresas en seguridad privada, que naturalmente en América Latina son cuantiosas. Y finalmente, los costos relacionados con el capital humano, las pérdidas de vidas humanas en una región que concentra infortunadamente una gran cantidad de homicidios a nivel mundial, por un lado, y el costo relacionado con las personas que están en las cárceles, que pues naturalmente son improductivas. Esos 3 son los que suman en América Latina 3,4% del Producto Interno Bruto de la región. Es un montón. Y si estamos hablando de Colombia, ¿qué porcentaje del PIB colombiano es el costo del crimen y la violencia? Bueno, en Colombia estamos hablando de una cifra ligeramente por encima del promedio de América Latina, especialmente por una tasa de homicidios que sigue siendo relativamente alta, de 3,6% del Producto Interno Bruto, es decir, 2 décimas por encima del promedio de América Latina, que en plata blanca equivalen a cerca de 16.000 millones de dólares anuales, relacionados con los 3 componentes: costos públicos, privados y de capital humano. Si en este momento tenemos un problema de desfinanciamiento del Estado y la economía está regular en el país, ¿cómo hacemos para hacerle frente a este costo que seguramente habrá pronósticos de que el año entrante va a crecer? Bueno, lo primero tiene que ver con la incidencia de altas tasas de homicidio en América Latina. Infortunadamente, estamos hablando de prácticamente el 33% de los homicidios a nivel mundial en una región que no concentra más del 12% del total de la población. Luego, si se requiere reducir los costos del crimen y la violencia, pues naturalmente hay que atacar justamente ese tipo de delitos, concentrándose especialmente en la prevención del delito, y un tema muy importante para América Latina, que es la eficiencia en la administración de la justicia. Infortunadamente en la región las tasas de impunidad son muy altas, luego el sistema de administración de justicia no está resolviendo justamente estos problemas de criminalidad. Además son procesos muy lentos, ¿no? Totalmente, la ineficiencia no es solamente en altas tasas de impunidad, sino en los tiempos que toma, por ejemplo, resolver un crimen, que puede ser 5, 7, 8 años en promedio para América Latina. Así que la eficiencia de la administración de la justicia, el énfasis en la prevención y además los recursos enfocados justamente en la lucha contra el crimen van a ser muy importantes para reducir estos costos en América Latina. Y Colombia, en relación a los demás países de la región, ¿cómo está? ¿Y cómo están los demás países de la región? Bueno, Colombia ocupa la 8ª posición entre los 22 países de América Latina que analizamos. No es un país con altos niveles, pero sigue siendo, por supuesto, preocupante. Muy parecido a otros países de América Latina grandes como Argentina, Brasil, Chile, México. Tal vez los dos a destacar desde el punto de vista de los países grandes de la región son Chile y Perú, que tienen de los más bajos costos del crimen y la violencia, en parte por niveles bajos de tasas de homicidio en esos 2 países. Y, por ejemplo, Colombia, con respecto a Ecuador, porque Ecuador ha tenido una escalada de violencia muy importante en los últimos años, ¿cómo está? Bueno, muy parecido el costo actual, 3,64% para el caso de Colombia en términos del PIB, 3,5% también para Ecuador, muy parecidos, de hecho justo por debajo de Colombia, pero lo que sí ha cambiado es que antes, porque este estudio se hizo para el 2022 y el 2018, en el 2018 los costos para Ecuador eran sustancialmente más bajos. ¿Qué está detrás de esto? Un aumento muy grande en la tasa de homicidios en ese país, que infortunadamente ha generado pues más costos del crimen y la violencia. Claro, Luis Fernando, para cerrar, ya que estamos hablando del estudio de 2022 y 2018, ¿cómo le fue a Colombia en esos años? Pues hubo cierta estabilidad, entre otras razones porque hubo una ligera tendencia a reducción en la tasa de homicidios que viene ya en lo corrido este siglo XXI, una estabilidad, pero de todas maneras cifras menores que las que teníamos en el 2018 y por supuesto en años anteriores, pero un aumento en los costos relacionados especialmente con la inversión que hace el sector privado para mitigar la criminalidad. Y no mencionamos, pero también vale la pena notarlo,
No es solamente los costos directos, la violencia y el crimen generan costos indirectos, relacionados, por ejemplo, con las pérdidas de inversiones, de crecimiento económico y de empleo, y por esto este tema es fundamental para la política pública y para el bienestar y el desarrollo de América Latina. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, gracias por estar con nosotros en DNews. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con más programación y es que esta cifra es alarmante y vale la pena volverla a destacar. El crimen y la violencia le cuesta a Colombia al año 16.000 millones de dólares. Sigan con más noticias. Estefanía Meira Cerantes desde Bogotá.